Lightroom es uno de los programas más potentes de Adobe a la hora de editar vídeo. Hoy os voy a enseñar cómo usar su aplicación móvil en modo pro. Bienvenido, amante de la tecnología. Soy Iñaki Aguirre Zabalaga y esto es Open Tecno. En este caso nos vamos a limitar a la versión gratuita, y es que, aunque la versión gratuita tenga algunas cosas recortadas, no nos afecta demasiado a nosotros, ya que lo que nos corta es edición en RAW, en edición selectiva, digamos, que hacer máscaras, hacer capas, bueno, pues este tipo de pinceles y demás, y también nos recorta la versión en la nube, ¿no? De poder sincronizar, por ejemplo, las fotos del móvil o los ajustes de color del móvil con los del ordenador y demás, que en este caso no creo que sea de importancia, con lo cual vamos a analizar su versión gratuita, que también creo que es la que más os interesa a vosotros. En cuanto entramos en la app, lo primero que tenemos que hacer, obviamente, es importar nuestra foto. Para esto, simplemente abajo a la derecha tenemos un pequeño plus y ahí nos llevará a un explorador en el cual podremos seleccionar nuestra foto. En cuanto abramos la foto, nos aparecerán ya directamente la ventana en la cual podremos editar la misma. Abajo tendremos todas las herramientas que vamos a utilizar y que os voy a enseñar poco a poco qué poder hacer con cada una de ellas. La primera es la de recortar. Recortar es, como su propio nombre indica, para recortar la foto, para rotarla y demás. Algo que, por ejemplo, podréis hacer para poder reencuadrarla, para poder volver a, corregir las reglas de los 4/3 o las reglas que queréis mantener en esa foto, ¿no? Pues, en definitiva, volver a encuadrar la fotografía a vuestro gusto. La segunda herramienta es la menos útil para mí, y es que hablemos de los ajustes preestablecidos. Aquí lo más útil sería guardar nuestros ajustes, es decir, nosotros editamos una foto y al final podremos guardar nuestros ajustes para aplicarlos directamente en los ajustes preestablecidos. Digamos que es una especie de preset que nosotros podremos crear para todas nuestras fotos y así mantener una línea de edición en todas las fotos. En este caso, en la primera vez que editamos, nos aparecerán varios ajustes preestablecidos que serán como una especie de filtro, ¿no? Como si estuviésemos en Instagram, digamos, pues algo así. Para mí, nada útil en este caso. En cambio, la tercera herramienta ya entramos en algo más serio, y es que tenemos todo lo que tiene que ver con la luz. La primera cosa que vemos en esta pestaña es la exposición. ¿La exposición qué es? Pues básicamente la cantidad de luz que entra en nuestra foto. Esto normalmente lo podemos cambiar en la propia cámara, ¿no? Pues podemos subir, por ejemplo, el diafragma, bajar el diafragma y jugar con eso para que la foto tenga más o menos luz. Pero si, por ejemplo, hemos sobreexpuesto la imagen, es decir, que nuestra imagen tiene demasiada luz, con esta herramienta podremos bajar la exposición y así que la fotografía tenga menos luz, o al contrario, ¿no? En este caso es bastante útil, sobre todo en las fotos RAW, que no pierde tanta información, pero en este caso con las fotos JPG, es decir, con las fotos que saca nuestro propio móvil, podremos hacerlo tranquilamente en algunos valores que sean, pues, realistas, ¿no? Obviamente no vamos a poder bajar 6 pasos de exposición, pero hasta un paso más o menos yo creo que se pueden comportar bien estas fotografías. Siguiendo con esto tenemos el contraste, que es la diferencia entre los blancos y los negros. Es decir, en cuanto más contraste tengamos, digamos que será un poquito más dura la imagen, ¿no? Que será como más potente en cuanto a los negros y los blancos. No será una foto tan suave y tan plana, ¿no? Luego tendremos las altas luces, que digamos que son las luces más vivas, ¿no? Pues, por ejemplo, en una foto del sol, así para que entendáis un poquito, es un poquito una definición brusca, pero por ejemplo en una foto en donde aparezca el sol y tengamos mucho sol en la foto, podremos bajar las altas luces y así el efecto de este sol bajará. Digamos que es como bajar la exposición de las luces altas, más o menos para que entendáis, pero no bajamos las sombras, simplemente las luces altas. Y por lo contrario también tenemos las sombras. Las sombras son todo lo contrario a las luces altas, a las altas luces, y también podremos subirlas o bajarlas, es decir, meterle más exposición a las sombras o quitarle exposición a las sombras, más o menos para que me entendáis. Y por último, en esta herramienta tenemos los negros y los blancos. ¿Qué es esto? Pues más o menos también es como una división del contraste. Podremos subir los blancos, es decir, que los blancos tengan más presencia, o subir los negros, que los negros tengan... En este caso, si subimos los negros, tenderán más a los grises, y bajamos los negros, tenderán más a los negros. Normalmente lo que se suele hacer en la fotografía en general es subir los blancos, es decir, que los blancos sean más blancos, y bajar los negros, es decir, que los negros sean más negros, que tiendan más al negro puro que al gris, y que el blanco tienda más al blanco puro que al gris.
En la cuarta herramienta nos encontramos, sinceramente es mi preferida, con el color. El color es para mí lo más importante, bueno, una de las cosas más importantes, bueno, en verdad todo es importante, pero lo que a mí más me gusta retocar es la fotografía. Lo primero que nos encontramos es con la temperatura. La temperatura es, digamos, el equilibrio que queremos entre la calidez y la frialdad de la fotografía, es decir, que la fotografía tienda más a azules o a naranjas. Algo que podéis hacer vosotros según vuestro estilo de fotografía, según la fotografía que sea o vuestro estilo, eso depende de vosotros. Luego, en segunda posición tenemos el matiz. ¿El matiz qué es? El equilibrio entre magentas y verdes. Es decir, si queremos que el matiz sea más magenta, es decir, que sea más moradilla la fotografía, tiramos hacia magentas y si no hacia verdes. Y por otra parte, en esta herramienta también tenemos la intensidad y la saturación. Estos dos conceptos son bastante parecidos en verdad, pero digamos que para que nos entendamos todos, la intensidad es la presencia, a ver, para que nos entendamos bien, la intensidad es, digamos, es que es la intensidad de cada color, ¿no? Pues por ejemplo, si queremos que los colores sean muy vivos, le metemos más intensidad. Y en cambio la saturación es la cantidad de color que queramos que tenga la foto. Es decir, si subimos la saturación, la foto tendrá más y más color. Si la bajamos será más plana, como por ejemplo en algunas pelis como Salvar al Soldado Ryan, que son pues imágenes muy poco saturadas, con muy poco color, y en cambio la intensidad es la viveza de estos colores. Así, explicado un poquito bruscamente, sería eso. Y en esta propia herramienta nos encontramos con el aspecto más interesante de todos, y es el dividir tonos. Tenéis ahí arriba a la derecha como una pestañita que os pondrá a dividir tonos, y aquí podremos retocar cada color, es decir, naranja, verde, azul, morado, azul, agua marina, todos los colores individualmente los podremos tocar. Los podremos tocar en cuanto a tono, en cuanto a saturación y en cuanto a luminosidad. ¿Qué es esto? Pues el tono es, digamos, hacia dónde queramos que tienda este color. Por ejemplo, si tenemos un naranja, podemos decirle que tienda hacia rojo o hacia naranja puro. Si tenemos un azul, podemos decirle que tienda hacia agua marina, es decir, un azul más clarito, o hacia un azul marino, o sea, azul océano mucho más duro, ¿no? Este es el tono, ¿no? Al fin y al cabo, hacia dónde queremos que tiendan estas fotos. Con este tono cambia completamente la fotografía. Podemos hacer que el árbol, en vez de tener hojas verdes, las tenga marrones, o en vez de tener marrones, las tenga verdes, ¿no? Eso todo lo podemos cambiar con esta herramienta. Además, luego también podemos elegir la saturación de cada color. Pues, por ejemplo, si queremos que los azules estén muy saturados y que los verdes no estén nada saturados, podremos hacerlo también con esta herramienta, algo que para mí es muy útil. Y también la luminosidad, es decir, queremos que una parte de la foto que está marrón y que vemos que está un poquito subexpuesta, por ejemplo, o que simplemente queremos que ese marrón tenga más luminosidad, más luz, podremos subirlo con esta herramienta. Con lo cual yo creo sinceramente que esta es la más útil y con la que más podemos jugar a la hora de editar la fotografía, es decir, con la que más podemos cambiar nuestra fotografía. Pasando a la siguiente pestaña nos encontramos con efectos. En este caso nos encontramos con los parámetros de, por ejemplo, dureza. ¿Qué es la dureza? La dureza es, digamos, por ejemplo, si tenemos una persona que queremos que esté muy marcada, que tenga muchas arrugas y demás, le subimos la dureza. Digamos que es como sobreexponer el enfoque, más o menos, como que esté muy enfocada, muy dura, muy... Un papel, en vez de estar todo plano, digamos que sin dureza, si fuese suave, está un papel blanco plano. Imaginaos un papel blanco plano. Que lo arrugáis a tope, pues duro, ¿no? Digamos que sería ese efecto, pero en la fotografía. Que pase de ser una imagen suave a estar mucho más dura, mucho más marcada todos los rasgos y demás de la fotografía. En esta herramienta también nos encontramos con lo de borrar neblina, algo que yo hasta hace poco no lo usaba, pero con Sony en cambio sí que la uso, porque tiende mucho a blanquecer las fotos. Y en este caso, pues nos sirve simplemente, como su nombre indica, para quitar niebla. Si tenemos una foto en la cual tenemos un poquito de neblina, un poquito de foto blanqueada, digamos, como muy plana, con esto quitará ese blanco. Digamos que los blancos los tenderá un poquito más hacia negros, o sea, los grises los tenderá más hacia negros. Algo que yo hasta hace poco, como os digo, no usaba, pero ahora lo he empezado a usar un poco más. Eso sí, en valores muy bajos, porque es una herramienta muy agresiva. Y finalmente, dentro de esta herramienta tenemos
la típica viñeta, la viñeta y sus diferentes ajustes, ¿no? Pues podemos jugar con ella y hacer que tenga un viñeteado blanco, un viñeteado negro, que sea más suave, más redondo, menos redondo y demás, algo que yo no suelo utilizar, pero que os puede ser útil a muchos de vosotros. Y por último, en cuanto a herramientas, nos encontramos con la sencilla herramienta del lente, ¿no? De quitar aberraciones cromáticas, fallos de lente y demás, cosa que Lightroom en ordenador suele hacer muy bien, pero en el móvil tampoco es que sea demasiado notable. Yo siempre lo suelo activar porque nos quita las mínimas aberraciones cromáticas que tenga nuestro objetivo, es decir, esto es cuando por ejemplo tenemos un contraluz y estamos sacando la fotografía a una persona o a un monte y demás, las pequeñas, en cuanto hay una raya, o sea, por ejemplo el monte, pues en la esquina del monte se ve como un color que no debería haber, eso trata de quitarlo con esta herramienta. Y en cuanto ya hemos acabado de editar la fotografía, arriba a la derecha tenemos dos herramientas. Una es la de los 3 puntitos, que es para guardar la foto, guardar los ajustes de la fotografía, que nos sirve para luego poder aplicarlos a otras fotografías, exportarla, copiarla y demás. Esto es simplemente para poder guardarla en el teléfono o todo lo que queráis, ¿no? La guardáis en la carpeta que queráis y ya la tenéis editada como cualquier otra foto. Y también tenéis la opción de compartirla directamente. En vez de darle a los 3 puntitos, le dais al botón de compartir y la compartáis por WhatsApp, por Instagram, por donde queráis. Así que yo creo que sinceramente esta es la mejor herramienta que yo personalmente he probado para editar fotografía en el móvil y la veo muy útil. Yo, como estoy también acostumbrado a editar en Lightroom y en Photoshop en el ordenador, ya también le he cogido el truco bastante rápido. Espero que os haya sido de utilidad. Sabéis que me podéis seguir en mis redes sociales, Instagram y Twitter. Si queréis que haga más vídeos como este, o sea, de tutoriales de fotografía, vídeo y demás, dejármelo en los comentarios, darle a like para que sepa que os ha gustado el vídeo, darle a la campanita para que os lleguen notificaciones de los próximos vídeos que suba, o que tostón estoy dando, suscribíos, que es por si no os lo he dicho, y eso, que hasta la próxima. Adiós.